María Sabina fue una mujer mexicana de la etnia mazateca, del estado de Oaxaca. Pero fue una mujer muy especial. Fue una curandera. Fue una sanadora. Fue una clarividente, una visionaria. Fue maestra. Fue una poeta. Sí, una mujer que componía poesías de gran belleza, aun cuando no sabía leer ni escribir, y únicamente hablaba su lengua madre, el mazateco. Esta es su historia. Bueno, la historia que se conoce, la que se ha podido saber. ¿Me acompaña? Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Antes de hablar en sí de María Sabina, déjeme que hable de otras personas que tienen relación con esto. El primero de ellos es el escritor Aldous Huxley. Seguramente lo ha oído mencionar. Escribió una novela conocida como Un Mundo Feliz. Escribió un montón de obras más. Pero, en particular, Huxley se caracterizó por ser el escritor de moda en la época de la psicodelia, cuando se buscaba la exaltación de los sentidos, la explosión de los sentidos. Huxley declararía en los años 50, en uno de sus libros, en uno de sus escritos, que el cerebro lo que hacía era limitar los demás sentidos para experimentar totalmente, y únicamente mediante ciertas sustancias se podría lograr esto. Era algo relacionado con la psicodelia, con esta explosión de colores, de formas, de dibujos erráticos. Eso es lo que hablaba este hombre. Pero antes de eso, Huxley, en 1934, hace 90 años, publicó una obra que se titulaba Más allá del Golfo de México. Era una obra que nos ponía verdaderamente un poquito fea la cosa. Y es que Huxley visitó México y parte de Centroamérica, en una época en la que México había salido de la Revolución, en la que todavía había muchos problemas sociales, muchos atrasos y muchas cosas que todavía estaban muy mal. Huxley, con una mirada británica del asunto, visita México en 1933 y escribe una serie de cosas un poco feas. Si bien la obra describe un montonal de asuntos, idas y venidas, lo que es importante no es en sí esa parte, vaya, para la literatura sí, pero lo importante es que Huxley, este escritor inglés, estuvo en México en 1933. Y según se cuenta, aun cuando no se haya demostrado fehacientemente y él mismo nunca lo mencionó, más allá de rumores, Aldous Huxley habría probado los hongos alucinógenos allá en Oaxaca, en una población remota conocida como Huautla de Jiménez, en las afueras del pueblo, en una choza en donde vivía María Sabina. Ya sé que muchas personas insistirán en que no hay evidencia de esto. No, no la hay. Pero al año siguiente se publicó el libro. Y algo es muy evidente. Huxley experimentó con diferentes sustancias para abrir esas puertas a la percepción, como él mismo lo citaba. Tomó un texto de otro escritor en donde se hablaba de eso, de las puertas a la percepción. Huxley, de hecho, publicaría un libro que se llamó Las puertas de la percepción, en donde hablaba de sus experiencias con la mescalina, con la psilocibina y con otras sustancias alucinógenas. La mescalina viene del peyote, norte de México, zona yaqui. La psilocibina viene de Oaxaca. Y la que lo manejaba, la que conocía esto, era María Sabina. Por medio de hongos alucinógenos. Así es que toda esta historia tiene características muy peculiares.
Después de aquello, hay otras historias bien interesantes. Por ejemplo, Walt Disney. Seguramente lo recuerda. ¿Quién no vio al ratón Miguelito y a sus personajes haciendo y deshaciendo? ¿Se acuerda de la película Fantasía? Fantasía, si estoy en lo correcto, se estrenó en 1942 y no fue muy buena en taquilla. La realidad es que hubo pocas entradas, tenía problemas para encontrar salas donde se pudiera transmitir o proyectar correctamente. Por un tema del sonido especial que tenía, la obra incluía música espectacular, imágenes, colores, estallidos de todo aquello que se antojan, muy psicodélicos. ¿Y quiere que le platique algo? Walt Disney estuvo entre 1940 y 1941 visitando diferentes países. Era conocido como el embajador de buena voluntad. Y entre otros países visitó México. Y según se cuenta, en alguna de tantas visitas, porque no fue una, sino que fueron varias, habría visitado la tierra de María Sabina, en donde habría probado los hongos alucinógenos, a partir de los cuales tuvo estas visiones de colores exuberantes, de imágenes vibrantes y de sonidos estridentes que solamente encontraría en la combinación de estos dibujos que hizo con la música en vivo. Todo ello, sí. No hay manera de asegurar que sea cierto, pero estuvo en México y en varias ocasiones. Y además hay otro pequeño detalle, y eso siempre ha quedado en el nivel de las teorías de conspiración. Se rumora que las visitas de Disney a diferentes países no solamente eran como el embajador de buena voluntad, sino también parte de los servicios de espionaje e información. Y más allá de eso, comenzaban ya los experimentos de lo que posteriormente sería la CIA. La CIA tendría un particular interés en las sustancias alucinógenas, en los psicotrópicos, en el LSD y en un montón de drogas. Así es que se cuenta esa historia. Nadie la puede asegurar como nadie puede asegurar el 99% de las misiones secretas de la CIA. Pero para muchos, esas visitas fueron reales y producto de probar aquellos hongos de la mano de María Sabina, fueron esos estallidos de arte, de luz, de color. Allá en Oaxaca. Los rituales no eran para eso. Pero eso se lo voy a platicar un poco más adelante. Le platico de alguien más. Mire esta imagen que le voy a pasar ahora mismo. Es la portada de un disco. El disco se llama Adiós a los Beatles y fue hecho en 1971 por una banda que incluía instrumentos de aliento, que incluía guitarras, unas tamboras, etc. La banda es conocida como la Banda Plástica de Tepetlixpa. Sí, es una banda de pueblo, de un pueblo del Estado de México, en la parte media de México, junto a los volcanes. Es una población bonita y, de hecho, la fotografía que es la portada del disco fue tomada en la iglesia del pueblo. Esos son los músicos de la Banda Plástica y esa es la entrada de la iglesia del pueblo. Pero la parte que es más extraña, independientemente de que la música suena rara, pero muy bonita, la música como tal es los Beatles, con ritmo y sonido de banda. Obladi Oblada, Yesterday, Yellow Submarine, etc. Con trombones, con unas tamboras grandes, platillos. Es una cosa muy diferente de lo habitual. Pero aparte de todo esto, hay algo que llama la atención y es lo que viene en la parte de atrás. Le damos la vuelta. Junto a la lista de canciones viene una historia, en donde los músicos de la Banda Plástica cuentan que en el año 69 los Beatles visitaron Tepetlixpa. Y más allá de lo que diga la contraportada, la historia que se cuenta es que un día John Lennon y probablemente Paul McCartney y Yoko Ono llegaron a Tepetlixpa y se bajaron ahí a comprar alguna cosa
Y alguien los reconoció, y ese alguien formaba parte de la banda plástica. Así es que llamó a los demás músicos, les dijo: aquí están los Beatles. Llegaron, se sentaron allí, platicaron, se rieron, les invitaron pulque, comieron, tocaron unas canciones, se rieron todos, platicaron un rato, y después los Beatles se fueron. Y la banda plástica, cuando al año siguiente se entera de que los Beatles se separan, deciden componer un disco de adiós a los Beatles. Sé perfectamente que de manera oficial los Beatles nunca visitaron México. Sé que no hay ningún registro de que John Lennon haya estado en México, pero la parte de la historia que es todavía más rara es el hecho de que John Lennon, y no se sabe bien si era Paul McCartney o Ringo Starr o quién venía con él, habrían estado en Oaxaca. Y no habría sido casualidad que estuvieran en Oaxaca. Venían específicamente a ver a María Sabina, a comer hongos con ella. María Sabina contaría algún tiempo después que un día llegaron un güero acompañado de una mujer de ojos rasgados y de otro hombre. Sabía que no eran de aquí. Se sentaron, hizo el ritual, comieron los hongos y después, al amanecer, aquel güero del cabello largo, el que venía con la mujer de ojos rasgados, dejó un papelito que decía: he visto mi muerte, John Lennon, y un poco de dinero sobre una mesita. Otra leyenda dice que no fue así, sino que Lennon y Yoko Ono, junto con algún otro Beatle, estuvieron allá, pero ese día María Sabina les dijo: no, hoy no es el día, vengan mañana. No se refería a sus horarios o que tuviera otra cita, se refería a que ese día no era prudente que los comieran. Al no recibirlos se fueron a otro lado y los comieron, y la experiencia habría sido tan terrible que Lennon salió huyendo de allí, y es ahí donde se cuenta que de regreso de Oaxaca por la carretera de Puebla vieron los volcanes a la distancia, que era un paisaje impresionante, y que preguntando por aquello les contaron la antigua leyenda del volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, el guerrero y la mujer dormida. Y pensando en eso decidieron desviar su ruta para poder verlos de cerca, y resulta que Tepetlixpa está cerca de los volcanes y tiene el mejor espectáculo que pueda usted ver. Así es que toda la historia es muy loca. Pero hay muchas personas que aseguran que Lennon estuvo en México y estuvo allá, con María Sabina, comiendo hongos. No hay forma de demostrarlo, pero durante muchos años se ha dicho eso, y la propia Sabina platicaba de aquella gente. Platicó, por ejemplo, del hombre que se imaginaba cosas, refiriéndose a Walt Disney. Se refirió a Lennon y a muchas cosas similares, pero quizá del que más llama la atención y el que sí mencionó alguna vez fue Jim Morrison. ¿Se acuerda? El Rey Lagarto, el vocalista del grupo The Doors. The Doors sí estuvo en México, y eso es un hecho comprobado. En 1969 fueron invitados a tocar en la Ciudad de México. Se les dijo que estarían en la Arena México, un escenario de 40,000 espectadores, pero la realidad es que el tipo que estaba organizando esto era un aficionado y acabó creando un mare magnum que les prohibieron presentarse públicamente en espacios abiertos. Tenían pensado ir a la Alameda Central, que es un gran parque en la Ciudad de México, y no se permitió. Y no se permitió porque México el año anterior había tenido la matanza de Tlatelolco, en donde los soldados habían disparado contra los estudiantes, una cosa horrenda. Por ahí hemos hablado mucho de eso. Así que el gobierno no quería que se juntaran jóvenes. Era muy peligroso. Así es que no les dieron espacios. The Doors dio 4 conciertos en un pequeño sitio que se conocía como Forum, que tenía una capacidad para 1,000 personas. Así es que en realidad era una cosa muy diferente a lo que venían, pero aprovechando que estaban en México, y eso, si bien no queda claro cómo fue el traslado, cómo llegaron allá, pero ahora le platico algo más. El detalle es que se cuenta que el propio hijo del presidente, Díaz Ordaz, habría llevado a Jim Morrison hasta Oaxaca, al lugar aquel
con María Sabina a que comiera los hongos. Según se cuenta, en medio de aquello tuvo un viaje espectacular, vio su futuro, vio lo que tenía que cambiar y por supuesto María Sabina soltó algunas lágrimas, porque sabía que ese hombre, ese poeta que estaba junto a ella, no viviría mucho. Muchos dicen que ese día se le vio muy triste. Claro, puede ser solo una leyenda. Pero esta leyenda tiene una peculiaridad y es que Jim Morrison y The Doors escogieron ese nombre precisamente por el libro de Aldous Huxley, Las puertas de la percepción. Así es que muy probablemente, a partir de las experiencias de Huxley, Jim Morrison habría deseado probar aquello que abría las puertas de la percepción, que te permitía ver el mundo, que te permitía ver los objetos en toda su dimensión, vulnerar la realidad. Así es que eran varias personas que estuvieron allá. Y bueno, por supuesto que hay muchas otras historias, pero ¿quién era María Sabina? Y ahí viene lo interesante. María Sabina nació en 1894, 6 años antes del cambio de siglo. Era originaria de Huautla, de una pequeña comunidad a un lado, tan pequeña que ni nombre tenía. Hija de una pareja de gente extraordinariamente humilde, mazateca. No habla español. No habla otra cosa más que mazateco. Es una persona que llegó a ser muy bajita. Pero cuando nace en el seno de esta familia. Pero a los 3 años se queda huérfana de padre. Su padre muere. No hubo nada que hacer por él. Fallece. Su madre, en la desesperación, toma a su hija y a la hija que está por nacer, o que acaba de nacer, y se va a vivir con los abuelos. No es una buena vida. Es una vida de trabajo siempre, todo el tiempo. Y por supuesto, María se levanta temprano y se va a trabajar. Aún con 4 o 5 años tiene que ir a cuidar los pollos, tiene que ir a jalar las borregas, tiene que hacer algo para ganarse el sustento, que por cierto es pobre. Es una situación fea, es una zona muy marginal. Aún en los años 30, 40 seguía siendo marginal. Imagine usted en el cambio de siglo, cuando México estaba bajo la dictadura de Porfirio Díaz, que no prestaba mucha atención a esas cosas. Esta gente vivía muy mal. No había médicos en ninguna parte, no había escuela. Lo único que había era por ahí alguna iglesia. Pero eso era todo. María Sabina nunca fue a la escuela. Cuando tiene unos 5 años, un pariente suyo enferma de gravedad. Y como no hay médicos, lo que hacen es traer curanderos, chamanes, quienes entran en la habitación, comienzan a hacer un ritual con cantos, con copal, con algún tipo de incienso, algo aromático, fumando tabaco ceremonial, para posteriormente comer hongos. Ella ve cuando comen los hongos. Y el tío se cura. Así es que pasan los días. No hay una seguridad en cuanto al tiempo, pero por ahí de los 6 años, María y su hermana van a cuidar los animales al campo. Sacan a pastar ahí unas chivas, lo que tengan. Y tienen tanta hambre que cuando ven unos hongos, se los comen. Agarran y se los comen. Por supuesto saben amargos. No es algo agradable, no tiene un sabor agradable. Pero de pronto María Sabina, junto con su hermana María Ana, inician un viaje al mundo de los hongos. Siendo pequeñas, es su primera experiencia con los hongos. Aquello fue espectacular. Se abrieron todas las puertas que se podían abrir, vieron correr esto, y ella empezó a llamarlos los niños. Porque le parecía que eran niños, veía los hongos y entendió que no era una casualidad esto. No era una casualidad que estuviese allí y que hubiera comido aquello. No existía eso. No había tal cosa como casualidad. Ella era elegida para eso. Pasa el tiempo y la vida sigue siendo muy complicada. Nadie le enseña nada. Tiene que trabajar y trabajar hasta que un día su madre la llama y le dice: mira, este muchacho, te vas a ir con él. Sí, te vas a ir con él. Ya va a ser tu hombre. Tenía 14 años. Aquel muchacho tenía 20 y no resultó ser una mala persona.
Se llamaba Serapio Martínez. Si bien era simplemente seguir una costumbre de yo te digo con quién te casas o con quién te juntas, al final del día era un buen hombre, un hombre de trabajo, un hombre dedicado, que le dio 3 hijos a María Sabina. Y de pronto llega la revolución y Serapio se va. María Sabina se queda a cargo de sus 3 hijos sola. Comienza a comerciar, comienza a ir de una comunidad a otra, a vender una cosa, a traer otra, para ganar el sustento. Regresa Serapio, todavía regresó, pero ya regresó muy mal. Poco después fallece. Cuando ella tiene unos 20 años, se le va Serapio. Le dolió mucho, mucho, no tiene usted idea cuánto le dolió. Porque lo quería, la cuidaba, la atendía. Siguió con su vida, pero en medio de todo aquello, un día su hermana se enferma, Mariana. Traen a los curanderos y todos dicen que se va a morir. Pero ella no quería que se muriera. María Sabina no quería por nada de este mundo que muriera su hermana. Así es que se salió esa tarde. Nadie le enseñó, nadie le dijo. Pero ella fue y buscó en los campos, los fue viendo, los fue oyendo, porque le hablaron, la llamaron los hongos. Y entonces ella los trajo. Ella iba a curar a su hermana. 30 pares de hongos. Y entonces comenzó a sentir cómo se iba subiendo y cómo estaba entre ellos. Los niños juguetones, los niños payasitos, el niño con una trompeta, comenzaban a moverse y entonces apareció el libro. Ella no sabe leer, no sabe escribir, nunca ha visto un libro, pero ese día vio un libro que le decía, con esto vas a curar. Esto es para ti, úsalo. Y entonces comenzó a cantar, y entonces comenzó a sanar. Su hermana se sanó, porque los niños, los hongos, esos traviesos que iban y jugaban, le fueron diciendo lo que tenía que hacer. Nadie le enseñó. Ellos le dijeron lo que tenía que hacer y así salvó a la hermana. Empezaron a llamarla, empezaron a buscarla. De pronto alguien llegaba enfermo y ella les decía, a ti te duele esto, a ti te pasa lo otro, vamos a ver. Y empezaba con su ritual de cantos, cantos bellísimos, cantos extraordinarios, que venían solos. No era algo escrito, no era algo aprendido, no era algo leído, era algo que brotaba. Pero el tiempo pasa y un día ella siente necesidad de aceptar a otro hombre. Han pasado muchos años desde la muerte de Serapio cuando se une con Marcial. Hay quienes dicen que se apellidaba Carrera, hay quienes dicen que se apellidaba de otra forma. Marcial no era una buena persona. Era un hombre ebrio, era un hombre golpeador, era un hombre promiscuo, era un hombre violento. Pero era un curandero. Ese es un detalle que poca gente sabe. Marcial curaba. Así es que no fue casualidad que le escogiera. Marcial sabía quién era Sabina, sabía lo que podía hacer, y se la llevó por eso, buscando aprovecharla. Y así, más de una vez, de pronto la miraba, de pronto la agarraba, para saber cómo curar. Pero hay un secreto. Ella no podía ayudar, porque cuando tienes pareja, cuando tienes donde, cuando estás con alguien, no puedes comerlos. No puedes simplemente agarrar los puños y comértelos como si estuvieras comiendo frijoles. Los niños necesitan un ritual, necesitan que la gente que los usa, que la gente que los aprovecha, esté limpia. María tenía pareja, no podía hacerlo. Y entonces un día mataron a Marcial. Le dio 6 hijos, sí, le dio 6 hijos. Por ahí un par de ellos murieron muy chiquitos, enfermitos. Los demás tampoco vivieron mucho tiempo salvo su hija. Pero ese Marcial no era cosa buena. Además de que la maltrataba y la despreciaba, una vez la forzó a comer los hongos para que lo ayudara. Se cuenta que había una persona muy enferma que él no podía curar y no quería que se le muriera, y entonces obligó a María. No fue bueno.
No fue bueno para ella, pero pudo salvar a esa persona, y entonces este tipo colérico la golpeó y la humilló, al darse cuenta que María era sanadora. Un día lo encuentran que está teniendo un romance con una mujer casada. Una de sus tantas infidelidades, pero esa vez no salió libre. Los hijos de aquella mujer lo mataron a golpes. De nuevo era viuda. Y María Sabina entonces ya pudo hacer lo que tenía que hacer. Ya volvió a ser la curandera. Estuvo un tiempo, y entonces volvió a traer los hongos. Y volvió a curar, y volvió a sanar, y volvió a recitar esas hermosas cosas, esos hermosos cantos. Soy la mujer que sabe, la mujer que cura. Soy la mujer reloj, soy la mujer estrella, soy la mujer luz. Y así iba diciendo, era una especie de mantra que repetía para entrar en trance, y una vez en trance, los niños le aparecían para decirle lo que pasaba, para mostrarle lo que había que ver, para mostrarle a ella y a los otros, los niños, los hongos. No eran para flotar y drogarse, eran para ayudar. Y así fue, avanzando. Muy pronto a la puerta de su casa llegaba alguien a tocar, enfermo. Lo acostaba, le rezaba, porque eso sí, lo primero es rezar, pedir la ayuda. Después encendía algún tipo de copal, incienso, algo. Se sentaba, fumaba su cigarro, esperaba que cayera la tarde, se hacía la famosa velada, y entonces comía los hongos. Mientras cantaba, le iban revelando lo que tenía que saber, cómo curarlo, quién lo estaba dañando, dónde estaba lo perdido. Muchas personas venían a con ella para preguntarle dónde estaba su hijo, qué había sido de él, y María podía decirles, y podía también decirles de sus ganados que se habían perdido, o de por qué este niño estaba tan malo, qué le había pasado. Pero había una faceta muy triste para María, una que le afectaba mucho. María Sabina era capaz de saber cuando alguien iba a morir. Como aquella vez que llegó el líder cafetalero Erasto Pineda, y María supo que lo iban a matar. Lo sabía, se lo dijeron los niños, los hongos. Así es que mandó un propio a avisarle que lo iban a matar, pero no le dio las indicaciones, le dio miedo decirlo claramente, y lo mataron. Ella podía saber tantas cosas. Se hizo de fama en aquella zona. Poco a poco en los pueblos vecinos había gente que traía, y había veces que le dejaban una gallina. Esa era la paga. No había mucho dinero, era una época dura, pero además María Sabina tampoco manejaba muy bien el dinero, no entendía bien qué significaban aquellos papeles, por qué tendrían que pelearse por eso, por qué la gente los buscaba tanto, no lo entendía. Eso no servía, eso no se podía sembrar, eso no servía porque no se podía comer. Una gallina se puede comer, unos huevos se pueden comer, elotes, maíz, frijol se pueden comer, pero esto no. Y como en su zona, en su pueblo, no había mucho donde comprar, tampoco lo entendía, así es que muchas veces la gente llegaba, los ayudaba. Y su paga era una gallina, un cesto con alguna comida, algo. Su concepto del mundo era todavía muy inocente. Y entonces llegó Wasson. Robert Gordon Wasson. Era vicepresidente del JP Morgan de Estados Unidos, banquero, y era un aventurero. Desde años atrás, había comenzado a experimentar cosas locas, había probado sustancias alucinógenas, y en algún momento supo que existía María Sabina. Allá en 1955 fue a verla. Era un gringo. Era probablemente la segunda vez que veían a uno. Huxley había estado en los 30, y ahora era grandote, era de zapatos muy grandotes. Hablaba chistoso. Pero comió los hongos. Acompañado de un fotógrafo y de su esposa, comieron los hongos, hicieron el ritual, María cantó para ellos y quedaron tan impresionados que este tipo se fue a Estados Unidos.
escribió un artículo que fue publicado en 1957 en la revista Life, La mujer de los hongos. Ahora mismo le estoy poniendo la portada y una imagen del interior de la revista. Esto generó un problema muy grande, porque muchas personas se interesaron inmediatamente por María Sabina. Era una muy mala idea. Después volvió Wasson, y esta vez no solo la fotografió, sino que grabó sus cantos. Esos cantos que acabamos de escuchar por ahí en algún corte fueron grabados por Robert Gordon Wasson. Volvió a los Estados Unidos y de hecho se lanzó un disco con los cantos de María Sabina. Algún tiempo después, Wasson regresó a Huautla, llevando el disco, y con un tocadiscos pequeño de esos portátil, le puso aquello y a María Sabina le dio una profunda tristeza y un profundo dolor. Le habían robado sus cantos. Eso ya no era ella. Ella no estaba cantando. Eso no era ella. Se habían robado sus cantos. Eso le dolió mucho. Además, hubo un grave problema. El hecho de que se supiera que estaba allí, que los hongos eran alucinógenos, hizo que vinieran muchas personas. Muchas. Y fue cuando llegaron aquellos otros grandotes, de pies grandotes, güeros, que no respetaron. Ya no querían hacer las veladas. La velada era eso, era sentarse con María Sabina, escuchar los cantos, aspirar el humo del copal, del tabaco ceremonial, guardar silencio, esperar y después salir a buscar sus propios hongos. Para que esto sirviera tenías que ir tú por ellos. No era cosa de sacar de un costal los que hubiera, sino ir tú por los tuyos, los que te llamaran, los que te buscaran. Pero esta gente no venía a eso. Algunos de ellos eran experimentadores, como Hanson, el creador de LSD, que venían buscando sustancias para usarlas en la fabricación de compuestos que posteriormente se utilizarían con fines militares. El poder de María Sabina, el poder de hablar con los niños, el poder de curar, estaba siendo robado. Pero no era lo peor. Lo peor fue, por ejemplo, cuando supo que Lázaro iba a morir. Lázaro era uno de sus hijos. Sabía, ese día lo vio triste, lo vio raro. Cuando comieron los hongos y cuando preguntó, le dijeron que se lo iban a matar. Y no pudo hacer nada. No estaba en ella. No podía curarlo, no podía evitarlo. Se lo mataron. Después de eso, le mataron a otro de sus hijos y también lo vio. Intentó curarlo, intentó romper con esto, pero ya estaba hecho. Se lo mataron. María Sabina lo sufrió mucho. Todo esto siguió adelante. Y entonces fue cuando comenzaron a llegar aquellos güeros psicodélicos. No buscaban curarse, no buscaban aprender, no querían conocer. Lo que querían era drogarse, viajar. María Sabina no les quería vender. No les quería vender. No quería darles a los niños, pero otras personas sí, ¿por qué no? Y entonces todos aquellos gringos, todos aquellos extranjeros comían como si fuera cualquier cosa los hongos, sin respeto, sin cuidado. Claro está, había algunos que venían buscando algo más. Fue cuando llegó Morrison, por ejemplo, cuando llegó Lennon. Buscaban algo más. No solamente era meterse unos chochos, buscaban ese misticismo, esa apertura de puertas. Quizá no era lo que buscaban, porque María Sabina lo que hacía era curar y ver también el futuro. Sabía cosas que los demás no podían saber, encontrar lo perdido. No buscaba creatividad, no iba detrás de eso. Lo que María Sabina buscaba era sanar. Y poco a poco se fue dando cuenta que no había sido una buena idea. Le había dolido mucho que le robaran sus cantos, pero más le dolió el día aquel que le quemaron su casa. Muchas personas venían específicamente buscando a María Sabina, y entonces otros curanderos se enojaron y le quemaron su casa. Le mataron sus animales, le rompieron sus cosas. Aún así siguió adelante, haciendo lo que sabía, curar, atender.
Pero llegaban estas otras personas que no respetaban, como aquella vez que 2 gringos venían pasados. Se habían echado píldoras de otra cosa y sin decir agua va, se metieron a comer hongos. Y aquello les provocó un shock que por poco los mata, salieron corriendo como locos y se fueron a desmayar por acá y por allá. Hay quienes dicen que sí se murieron, de un pasón. Hay quienes dicen que nada más anduvieron como locos y quedaron medio atarantados. Pero entonces vinieron a por ella los policías. La arrestaron y se la llevaron, acusada de vender drogas. Y también acusada de vender cigarrillos. Sí, cigarrillos. Pero ella no tenía cigarrillos. Nadie sabe de dónde salieron. El caso es que aquello fue un problema mayúsculo porque María Sabina no entendía por qué se la llevaban. Ella curaba, ella sanaba, ella veía cosas y ahora se la llevaban para meterla a una cárcel. Fueron días muy feos. Y mientras estaba en la cárcel otra vez le hicieron daños y estropicios a aquella gente porque había envidia. Alguien de la comunidad se puso en contacto con el gobernador. No le hicieron caso. Ese alguien buscó la ayuda de la presidencia de la República y finalmente alguien dijo: ¡ay, María Sabina, la del artículo, la que es muy famosa! ¡Suéltenla! Y pudo volver a su casa. Pero entonces también le jugó chueco el gobierno. En los años 70, México tuvo un presidente que era José López Portillo, presidente de la República del 76 al 82, si estoy en lo correcto. Este hombre tenía una esposa y una hermana. La hermana era la encargada de la Secretaría de Cultura y era muy cercana, muy parte del gobierno. Esta mujer se le ocurrió la vuelta al folclore y se le ocurrió que María Sabina era muy folclórica. Así es que fueron allá y le propusieron que le harían una película. Ella no sabía lo que era una película. Nunca la había visto una película, nunca había ido a un cine, nunca había visto nada. Pero aquellas personas que venían de México, del gobierno, vinieron a verla. Era importante. Le ofrecieron que le pagarían por ello, por dejarse grabar. Y lo permitió. Y la grabaron cantando, la grabaron haciendo sus rituales, atendiendo, curando, la grabaron incluso en su vida cotidiana, pero nunca volvieron. La película se estrenó, pero ellos nunca volvieron. Eso le dio mucho coraje, se habían aprovechado de ella. Y después, las cosas siguieron peor todavía. Estaba enferma, y aquello se había vuelto tan rapaz, que a veces cuando salía al campo a buscar a los niños, ya no había niños. A los niños me refiero a sus hongos, ya no había nada. Solo unos poquitos, muy tristes, y fue cuando entendió que se había perdido la fuerza, que se había ido para abajo, que ya no había lo que en un tiempo hubo, y se sintió triste porque eso en parte lo había provocado ella. Seguía trabajando, sí, seguía curando. Y entonces fue cuando llegó Jacobo Greenberg. ¿Se acuerda usted de Jacobo? Tenemos por ahí un video en el canal acerca de su extraña desaparición y de lo que hizo en vida. Jacobo era un neurofisiólogo, doctor en neurofisiología, doctor en psicología, investigador de la Universidad Nacional. Se le ha considerado uno de los grandes genios medio inusuales en México. Más de 40 libros. Él escuchó hablar de María Sabina y de la capacidad que tenía para pasar más allá de la realidad, para poder ver a lo lejos las cosas, para saber las enfermedades, para curar. María Sabina siempre dijo que las enfermedades estaban en el espíritu. Y eso parecía tener que ver con lo que Greenberg investigaba. Él escribió 7 libros acerca de chamanismo, de los grandes chamanes mexicanos. Así es que fue a verla. Cuando llegó allá se llevó una gran decepción. Lo primero es que le cobraron. Y él siempre había oído que no cobraban. En realidad María Sabina no cobraba, pero estaba harta. Estaba harta de contestar siempre las mismas preguntas. La gente le preguntaba lo mismo una y otra vez. Ya no quería contestarlo. Así es que decidieron cobrar. Eso no le gustó. Los pasaron a la choza, la cabañita aquella. Y María Sabina no estaba por ahí.
pero había un muchacho con una botella de mezcal que estaba tomando hasta que se emborrachó. Era un pariente, y fue desagradable aquello, hasta que de pronto llegó María. Encendió el incensario, y el olor inundó la habitación. Hicieron sus cantos, hicieron sus rezos, le pidió a cada quien que saliera a buscar sus niños, que salieran por sus hongos. Cada quien fue y trajo sus hongos, y los comieron. La experiencia de Grinberg la cuenta en el libro de los chamanes mexicanos, en el primer libro, y es muy breve. Cuenta cómo llegó hasta allá y cuenta que la experiencia fue horrible, que estaba molesto. Una vez que comió los hongos, se sentía fatal y anduvo con el cuerpo raro, como contorsionado. Salía de su cuerpo, iba a una ciudad en donde se preocupaba y sufría y no sé cuánto, y lograba un poco de alivio volviendo a su despacho, en donde estaba su sillón favorito, y se sentaba y se sentía en calma, y entonces de pronto María cantaba y lo volvía a lanzar y lo volvía a sacar de allá. Eso fue toda la noche. Cada vez que él, ya en este trance alucinógeno que estaba viviendo, cada vez que lograba superar ese momento feo de estar en esta ciudad, en estas calles, estas cosas raras, y llegaba a su sillón favorito, como si María Sabina supiera que ya estaba en su sillón favorito, volvía a cantar y lo despertaba, así hasta el amanecer. Entendió que tenía que romper con todo. Entendió que el mensaje de María Sabina era: sal de la comodidad. Y fue cuando más desarrolló sus habilidades de investigación. Esto fue temprano en los 80s. Después de eso fue el boom de sus experimentos, de sus experiencias, de su búsqueda hasta su desaparición, su misteriosa desaparición. Sí, María Sabina lo sabía, tenía que hacerlo despertar. Y hubo muchas personas más que llegaron allá, y a cada quien le dio lo que le tenía que dar, pero había quienes no lo querían. Había quienes solo querían echarse unos hongos para drogarse. Y eso la dejó triste. Se fue haciendo chiquita, cada vez más chiquita, enojada, de que le siguieran preguntando lo mismo y de que quisieran tomarle fotos, pero que en realidad no hicieran nada. Es más, ni siquiera le dejaban nada. No es que necesitara dinero, pero si vas a pedirle algo a alguien, por lo menos ten la gentileza de dejar algo. Y había todos estos que no iban allá. Supo que había pinturas, que la gente hacía pinturas de ella. Supo que había telas en donde estaba su rostro. Supo que había paredes pintadas, que había habido muestras allá lejos, donde ponían su imagen. Pero a ella nada. Murió en la pobreza, triste, enferma. A los 91 años, en 1985, se iba María. María Sabina, la curandera, la poeta. Fue triste porque era una mujer que sabía lo que hacía en el ámbito de las curaciones, era una chamana. Era capaz de decirte que te dolía sin que se lo dijeras, porque se lo decían los niños. Era capaz de curarte solo con hierbas, con unas cuantas hierbas, las hierbas que los niños le decían que diera. El libro aquel que le regalaron, el libro de la curación, el libro de la sabiduría, ese que no era físico, ese que solo estaba en el mundo de los niños, era el que también podía leer. Podía leerlo, aunque ella en realidad no sabía leer nada. Este libro le decía lo que tenía que hacer, lo que debía saber. Para muchos, ese libro no era sino una especie de simbología del propio registro acásico, el acceso al conocimiento de todo. Y claro, ella practicaba una forma extraña de entrar en trance. ¿Se acuerda usted de los yaquis de Sonora en México? ¿Se acuerda usted de los antiguos rituales Arapaho en los Estados Unidos, en donde los hombres de medicina cantaban canciones rítmicas mientras danzaban? ¿Se acuerda usted de los mantras de los tibetanos que están en un movimiento y haciendo una oración? María Sabina hacía algo muy parecido. Se ayudaba con los hongos, pero seguía cantando, recitando, entrando en trance.
Y era asombrosa las cosas que podía saber, las cosas que podía hacer. Pero no salió de allá. Y realmente la única vez que el gobierno mexicano se interesó por ella, la estafó. Y de hecho hasta la cárcel la metieron. Su tumba está ahí mismo en Huautla. Y cada año muchas personas visitan el lugar. Por todas partes hay Marías Sabinas pintadas. Durante años, la gente fue allá a comer hongos, simplemente por diversión, por echarse un viaje. Pero ese no era el sentido de esto. María Sabina era una curandera, no una narcotraficante. Quiero aprovechar para mandar un fuerte abrazo al autor de esa pintura que está atrás de mí, Eduardo Urbano Merino, un amigo nuestro que capta eso en su obra, esa sensibilidad que se refleja en su obra, la sensibilidad de la propia María y de tantos otros nativos mexicanos de etnias originarias que conservan su lengua, que conservan la forma de ver el paisaje, que conservan la voz, el sonido. También le mandamos un fuerte abrazo hasta donde quiera que esté a Magdalena, María Magdalena. Sabemos que estás en un lugar mejor. Mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Buenas noches y que descansen en paz. Jesucristo.